¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. El tema que corresponde para esta sesión será el costumbrismo peruano. Nuestro propósito para esta sesión es establecer conclusiones sobre lo comprendido, contrastando tu experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. Muy bien, empecemos entonces a desarrollar el tema. Contexto histórico. Esta etapa de nuestra literatura comprende aproximadamente desde los albores de la República hasta mediados del siglo XIX. Vivió agitadamente el Perú los primeros años de la República. El panorama no pudo ser más oscuro en aquel momento de empobrecimiento nacional, de guerras civiles constantes, de anarquía sucediendo al caudillismo y de dictadura sucediendo a aquella. La palabra se encendió violenta y agresiva. La proclama caudillista y el panfleto iletrado se sucedieron en un medio convulsionado. A esta realidad correspondió la supremacía de la acción armada y una subordinación de la especulación literaria. También existió una pugna del pensamiento conservador versus el pensamiento liberal, con sus documentos, proclamas, actas revolucionarias y discursos parlamentarios. Corresponden a una situación polémica y de esa confrontación de sistemas ideológicos corresponde en la literatura el llamado costumbrismo. Contexto literario. Costumbrismo, o sea, reflejo de las costumbres regionales en el arte. Se da en muchos momentos y en obras de diferentes épocas. Pero el costumbrismo al que hacemos referencia es la corriente predominante en España, cuando en los demás países europeos se vivía el primer momento romántico, a fines del siglo XVIII. El costumbrismo tiene elementos del neoclasicismo y romanticismo. Del primero mantienen la forma equilibrada y armoniosa, el predominio moral y educativo y tiene como modelos a los autores grecolatinos. Del segundo toma el colorido local, lo pintoresco y el contraste de atmósferas o situaciones. Este es el costumbrismo que llega al Perú, vía España, continuándose con la imitación, dentro de lo que José Carlos Mariátegui llamaría el colonialismo literario. En los mismos instantes que en la Argentina se traspasa el romanticismo francés con la política literaria de Esteban Echevarría, en el Perú los escritores viven intensamente el costumbrismo que no es ya neoclásico, pero tampoco es romántico. Con lo dicho anteriormente, queda claro que el Perú asumió una moda atrasada, acusando un cierto tono realista y panfletario como producto de nuestra especial situación político-social. Representantes. Hay en nuestro costumbrismo la corriente pasadista que satiriza el presente con cierta inconfesa nostalgia del pasado. Se extraña el pasado y sobre todo con ánimo de formar un gobierno fuerte frente a la tendencia parlamentaria de los liberales, como en el caso de Felipe Pardo y Aliaga. La que representa desoladamente aspectos del presente, pero mirando el porvenir con ánimo de superar la realidad dentro de la organización republicana y democrática, como en Narciso Aréztegui, que expone en su novela El Padre Orán, considerada por muchos la primera novela hecha en el Perú, el cuadro vivido de la anarquía, del hambre y la desolación del pueblo cusqueño, pero que apuntaba convicciones sociales en defensa de la raza indígena. La tendencia colorista, esta sí meramente costumbrista,
con visión popular de los cuadros típicos de la sociedad, como en Manuel Asensio Segura, corresponde asimismo a esta exhibición de nuestra época de luchas civiles y de anarquía caudillista. El ensayo histórico novelesco de Flora Tristán, Peregrinación de una paria, aunque por ser escrita en francés no debía de estar comprendida dentro de la literatura peruana. Hablemos de Felipe Pardo y Aliaga. Este escritor nació en Lima en 1806, en un hogar de linaje aristocrático. Al proclamarse la independencia, la familia Pardo y Aliaga, adversa al nuevo régimen, se traslada a España, donde fue objeto de esmerada educación. Ingresó al Colegio de San Mateo, que dirigía el poeta Alberto Lista, sacerdote jesuita que educaba en un ambiente de severa disciplina. Este mismo patrocina la Academia de Mirto, en que agrupó a sus discípulos, entre ellos Pardo y Aliaga, José Espronceda y Ventura de la Vega. En 1828 retorna a Lima. Al pisar suelo natal escribe una insólita oda a un peruano al regresar a su patria, elogio encendido a la libertad. Frecuenta ambientes conservadores, la tertulia de José María Pando y la Academia de Mora. Inicia estudios jurídicos en San Marcos, colabora en el Mercurio Peruano y el Conciliador. Estrena Frutos de la Educación en 1829, que le perfila como un tenaz anticriollista. En busca de salud viaja a España. Al no conseguirla, retorna a Lima. Ciego y paralítico, muere el 24 de diciembre de 1868. Pardo, desde las páginas de su periódico El Espejo de mi Tierra, combatió al nuevo sistema gubernamental y las nuevas costumbres. Lanza duros ataques y mantiene ardua polémica con el cojo Larriba, Segura y otros criollistas atrincherados en los periódicos La Bolsa y El Moscón contra el Espejo de mi Tierra. Sus obras. Felipe Pardo y Aliaga es llamado el señor de la sátira y el padre del costumbrismo peruano. Lo más destacado de su obra está en la poesía satírica, es decir, en la producción chispeante y polémica. El campo más amplio y próspero es la letrilla, poesías sabrosas en que asoma la crítica juguetona, recogida en Los Paraísos de Sempronio o en El Ministro y el Aspirante, con tonos agridulces de la política criolla. ¡Qué guapo chico! O a mi levita son iniciales manifestaciones dentro de un aspecto generalizador y no incisivamente político del cuadro social de la época reflejada en la poesía nuestra. Después de la obra letrillesca, se centraliza en el ataque político o en el sarcástico juego donde se exhibe una pobre organización social y administrativa. Esto debido a los inicios de nuestra república. La prosa de Pardo y Aliaga se manifiesta en artículos periodísticos. En su periódico El Espejo de mi Tierra. Estos son magníficas estampas de costumbres limeñas. Un viaje, carnaval, Amancaes, todas ellas configuran tipos pintorescos. Por ejemplo, en Un viaje ataca el engreimiento limeño. El niño Goyito está de viaje. El niño va a cumplir 52 años. Pero cuando salió del vientre de su madre, le llamaron niño Goyito. Y niño Goyito le llaman hoy. Y niño Goyito le llamarán 30 años más tarde. Porque hay muchas gentes que van al panteón como salieron del vientre de su madre. Tendríamos por último sus comedias, como Frutos de la Educación, que con el principio moral de toda su obra resulta un ataque a los bailes populares de la época. Hablemos ahora de Manuel Asensio Segura y Cordero, llamado el padre del teatro nacional. Nació en Lima en un hogar de padre militar.
al igual que su padre, ingresa a la vida militar en 1819, en cuyas filas permaneció hasta la batalla de Ayacucho. Al triunfar, el ejército republicano pasó a servir en sus filas hasta 1841. Se desempeñó como comisario de guerra y marina, secretario de prefectura, empleado de aduanas, diputado suplente, entre otros. En 1841, dirige el periódico La Bolsa, en el que aparecen sus más importantes artículos de costumbres. Ese año edita también el periódico El Cometa y en 1848 El Moscón, en el que aparece su más extenso poema llamado La Pelimuertada. Contraje enlace matrimonial con María Josefa Fernández de Viena. Sus obras. Manuel Asensio Segura cultivó 3 géneros: el lírico, épico y el dramático. En el lírico escribe versos satíricos como A las muchachas, La Pelimuertada, dirigidos contra Santa Cruz o contra Felipe Pardo y Aliaga. En el género dramático produjo sainetes y comedias. Son sainetes Lances de Amancaes y El Cacharpari. Son comedias El Sargento Canuto, obra en que ridiculiza las bravuconadas de un militar inculto y fanfarrón. La saya y el manto se ocupa de un solicitante de empleo público que, para lograrlo, enamora a una joven para que ella interceda por él. Ñacatita, obra que trata de las peripecias de una alcahueta criolla que se introduce en la casa de Rufina y de Jesús para obtener provecho de los malentendidos familiares respecto al pretendiente de su hija Juliana, don Alejo, hombre maduro y fanfarrón que es casado y busca divertirse con la joven. Juliana está enamorada del joven ahijado de don Jesús, Manuel, muchacho de poco peculio, pero de sentimientos nobles. ¿Cuál es la importancia de Manuel Asensio Segura? Destaca en el teatro por su producción, que fue abundante. La nota predominante es la caracterización de personajes, tipos, lugares. El ingenio y la caricatura son sus armas con los que, con destreza, presenta sus ideas respecto a las costumbres de la época. Utiliza criollismos y refranes, haciendo del habla coloquial su medio preferido. Muy bien, ahora pasemos al desarrollo de nuestras preguntas.